Hola, bienvenidos a TMT Podcast. TMT Podcast. El día de hoy me encuentro con una súper invitada, Paola Polo. Ella es psicóloga, pero además es una hija de Dios y sierva espectacular. Hoy vamos a hablar sobre un tema candente, pero candente. Vamos a hablar sobre la identidad sexual. ¿Cómo estás, Pau? Estoy muy bien y emocionada de comenzar este tema, así que cojan cafecitos, siéntense, cojan notas para comenzar a hablar sobre esto. Sí, pues tengamos abierto el corazón a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Total. Pau, y hablando de esto entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer? Hmm. Yo creo que ese es un buen tema por donde podemos comenzar, porque vamos a comenzar a mirar cómo es este diseño antes de Génesis 3 y Ujú. después de Génesis 3. Porque creo que todo tema en la vida de nosotros se puede explicar antes y después de Génesis 3. Entonces, para eso vamos a mirar primero Génesis 1, 27, cuando el Señor dice lo siguiente: y Dios creó al ser humano a su imagen. Esto va a ser una palabra clave. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces, acá hay un tema principal y sabes que es algo que he ido aprendiendo como últimamente. Y es que también podemos ver como toda la historia de la Biblia como una historia de la gloria de Dios. Como que Dios está desplegando en todos los temas que está tocando en la Biblia su gloria. Y este no es un tema que se queda atrás. Entonces, por eso les decía palabras clave, porque ¿qué es la gloria de Dios? Sino como su conjunto de atributos que Él va poniendo en las cosas que Él crea, como nosotros. Entonces, ¿por qué empezamos como hablando de este tema? Es como, no vamos a hablar de identidad sexual porque estamos hablando de la gloria de Dios. Porque esto va a ser un tema clave para poder entender el término de identidad sexual a la luz de la palabra de Dios. Entonces, para poder hablar de este diseño original, lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos creó para que juntos, hombres y mujeres, podamos glorificarlo a Él. Y que este diseño original glorifica a Dios también en sí mismo, en su creación. Y esto va a ser algo clave, porque no solamente el Señor nos ha llamado a glorificarlos como hombres o mujeres creados por Dios, sino que en toda la palabra, en toda la Biblia estamos viendo cómo Dios nos dice que sea que comamos, sea que bebamos, sea que sirvamos, que trabajemos, que hagamos cualquier cosa, hagámosla para la gloria de Dios. O sea, que hablemos de este podcast, también hagámoslo para la gloria de Dios. Amén. Creo que un tema también ahí importante, Pau, es ver cómo me gustaba el ejemplo que leía cuando estábamos hablando de este tema, y es como un artesano hace Mm, una obra y la hace de la mejor manera que puede, y él quiere mostrarse ahí, él hace la obra para ser admirado, para mostrar su destreza, total, y es lo mismo con Dios. total. Dios hizo una obra perfecta en su creación y es a través de la creación que Él muestra su gloria. Y eso es, creo que es uno de los temas también importante y clave ahí para tenerlo en cuenta. Dios hizo una creación perfecta. Así es. Precisamente lo que estabas hablando de este ejemplo, en esta creación Dios se ha mostrado a sí mismo. Y ahí es donde como podemos comenzar a ver un poco por qué hombre y mujer somos tan distintos. Pero que aunque somos distintos y diferentes físicamente, y también vamos a ver que muchas veces en nuestra mente, en la forma en cómo pensamos, en la forma en cómo sentimos, cómo vivimos y nos relacionamos, somos a imagen de Dios, somos a semejanza de Dios y estamos mostrando cualidades y atributos de Dios. Ujú. O sea, Dios como este artesano, en su creación, en su diseño que fuimos nosotros, Él se puso ahí también. Ujú. Y hombres y mujeres, en su diseño original, antes de Génesis 3, estamos hechos para mostrar esos atributos de Dios, para mostrar a Dios mismo. Claramente somos seres finitos, no vamos a poder nunca mostrar la infinidad, la eternidad y la perfección de Dios, pero sí vamos a poder tener un destello de eso, que es lo que nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias clave hay entre el hombre y la mujer? Entonces vamos a hablar de unas, obviamente pequeñas, no vamos a profundizar en eso. Vamos a hablar, tal vez creo que las más evidentes, como para ir adentrando más en ese tema. Y es, por ejemplo, el hombre. Hay diferencias que son físicas.
El hombre y la mujer son fuertes, sí, pero el hombre físicamente es más fuerte que la mujer, porque está diseñado de una forma diferente para cargar con más peso, para tener más fuerza. Y eso no necesariamente, estamos hablando antes de Génesis 3, es algo malo o es algo que a una mujer la haga sentir incapaz. Simplemente es diferente, aunque tengamos la misma honra y el mismo honor, que es lo que hablábamos un poquito al principio. Por ejemplo, el hombre también tiene una capacidad intrínseca y natural para liderar, para estar en un grupo y para ejercer liderazgo en grupos, en familia, en comunidades, digamos, si estamos hablando un poquito de hace años atrás, muchos años atrás. Aún hoy, pues, presidentes y todos, gobernantes, los hombres tienen esta capacidad intrínseca también de proveer a su familia, de ser proveedores no solamente económicos, sino también proveer seguridad, que se entrelaza, digamos, con un poquito con la siguiente, que el hombre es protector por naturaleza. Esto no quiere decir que estas características no haya mujeres proveedoras, no haya mujeres protectoras, no haya mujeres líderes. No, simplemente quiere decir que por naturaleza y por diseño, estas características resaltan más en él que en la mujer. Por ejemplo, otra más, los hombres tienden a ser más racionales que emocionales. Estamos hablando del común denominador, no estamos hablando de todos los seres en el planeta Tierra. Pero por otro lado, las mujeres tienen una tendencia natural a ser más amorosas y a buscar ese amor en las otras personas y a darlo, a ser más tiernas, a crear conexiones. Las mujeres por naturaleza crean conexiones con otros, y también, digamos, con los animales, con los niños, con los ancianos, con sus pares. Las mujeres son más dadas a esto. Las mujeres están llamadas a ser ayuda idónea. También tienden a tener este deseo más por la paz, no tanto por la división y por la compasión. Entonces, mira que son características muy diferentes, que no niegan otras. Obviamente los hombres también son amorosos, también quieren la paz, también crean conexiones, pero que mira que si las vemos de forma diferentes, son atributos que me señalan a Dios. Sabes que eso me voló la mente, saber que, porque muchas veces como Dios es padre, creemos que tiene características solo de un hombre, entonces es proveedor o fuerte o líder, pero el hombre y la mujer, ese complemento perfecto, ambos apuntan al A Dios. carácter completo de Dios. Sí. O sea, es algo brutal. O sea, Dios también es tierno, compasivo, Exacto. amoroso, es impresionante, sí. Es impresionante. Entonces, Pau, ya vimos el diseño original. ¿Por qué ahora tendemos a alejarnos de ese diseño original? Entonces, ahora vamos a ver Génesis 3, la vida Ahora después sí, de Génesis muchachos. 3. La respuesta es simple, pero bueno, este fin de semana aprendí de que lo simple también es muy profundo, y es el pecado. ¿Por qué nos tendemos a alejar de este diseño original? Porque a partir de la caída del hombre entró el pecado al mundo. A partir de esta tentación con la serpiente en el Edén, el pecado entra al mundo. ¿Y qué pasa con ese pecado? Ese pecado divide a nosotros como seres humanos y a Dios, nos aleja, pone nuestro corazón en el lugar equivocado. Y este pecado impregna la forma en cómo pensamos, la forma en cómo sentimos y la forma en cómo actuamos también. Entonces, realmente es este periodo de alejamiento de Dios que hace que ahora nosotros no veamos este diseño original como algo perfecto, sino que comience a ser defectuoso, A a distorsionarse por completo, esa es la palabra. Y precisamente algo muy interesante, en Génesis 3:16, miren lo que dice. Entonces, ya pecaron Adán y Eva, y ahora Dios ya los encontró y está diciéndoles ahora qué les va a suceder. Y entonces miren lo que le dice la mujer. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, eso ya lo sabemos, qué triste, y con dolor darás a luz. Pero miren esta parte: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo que todas estas características lindas que leímos, todas estas roles que tenemos, también estos atributos que mostramos de Dios, ahora por el pecado vamos a usarlos, no, acuérdense de lo que hablamos al principio, no para glorificar a Dios, para darle gloria, sino para someter al otro y darme gloria a mí mismo. Eso es brutal porque lo vemos, o
sea, lo vemos ya en esa distorsión del diseño original y lo vemos en la sociedad ahora, cómo Total. queremos, bueno, por un lado la mujer competir como porque se siente amedrentada por el hombre, pero porque el hombre también ha estado ahí Ejercen. pisoteando, amedrentando, y no es el diseño original, que quede eso claro, ese no es el diseño original. Exacto. Precisamente esta fuerza que el hombre tiene, que debería usarla para proteger y proveer, entonces la ha usado para pisotear. Y esta influencia que tiene la mujer, que debería usarla para ayudar y levantar a los otros, la utiliza para manipular y controlar. O sea, Eso ahí es es donde se ve. súper teso. Pau, entonces aquí entrando un poquito más en el tema Ujú. y hablando ya de identidad sexual. Si me identifico con otro género, significa que Dios se equivocó conmigo. Hablando de esto que hemos estado viendo, Dios entonces se equivocó si yo me identifico con otro género. Estamos entrando a aguas turbulentas. La respuesta corta es, Él no se equivocó contigo. Pero la respuesta un poquito más larga es, yo creo que debido a esta caída del pecado, a que el pecado ha permeado nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de decidir, el pecado ha permeado este diseño y esta forma en cómo nosotros ejercemos nuestros roles como hombre y como mujer. Ujú, Y como sociedad creo que hemos llegado a estereotipos demasiado marcados entre qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, alejados de la Biblia, ujú. alejados por completo de la Biblia. Entonces terminamos diciendo que ser mujer es vestir de rosado, jugar a ser ama de casa y tener bebés. Sí, Y que ser hombre es vestir de azul, jugar a los carros o agarrarme a golpes con mis compañeros y trabajar. y trabajar. Pero mira, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces yo soy mujer, pero me gustan los carros. Mm, Yo soy mujer, pero también me gusta jugar con aviones. Entonces, ¿será que yo no soy mujer? ujú, Mira que desde pequeño podemos comenzar a mirar que se van construyendo unos estereotipos que ya dije no son bíblicos sobre ujú. qué es el verdadero diseño de ser hombre y ser mujer. Y entonces la sociedad a medida que vamos creciendo nos va diciendo, por ejemplo, que me imagino que a ti también te ha pasado, pero yo en el colegio lo veía mucho. Entonces, la compañera que le gustaban los deportes, le gustaba correr, saltar, era buena, era un poquito menos femenina estereotípicamente, Ujú, entonces una de dos, o era marimacha o le gustaban las mujeres. ujú. Entonces casi que estamos por el pecado, como llevando a un rincón a las personas a decir, ok, entonces si no encajo en este rol que ya el mundo me dijo que yo tenía que ser, entonces una de dos, o Dios se equivocó, o yo estoy en mi cuerpo equivocado, Ujú. yo no estoy ahí. Entonces yo creo que por ahí se va como formando esto. La respuesta corta es no, Dios no se equivocó. La respuesta larga es miremos cómo tú has construido y cómo se ha construido alrededor. Precisamente ese no me siento yo, Súper teso. que es muy duro. Mm, Pues es que ponete a imaginar, cuando yo miraba un poco sobre este tema, o sea, yo decía, yo no lo quiero hablar sobre como si esas personas fueran como especímenes al que estamos estudiando y diciéndoles, no, o sea, estás equivocado tú porque Dios no se va a equivocar, sino, o sea, la gente sufre. Imagínate sentir que estás en el cuerpo equivocado o que tu cuerpo no funciona o tu mente no funciona como otros te dicen que debería de funcionar. Es doloroso, pero hay esperanza. Pau, entonces, si Dios no se equivocó, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué tengo estos deseos? ¿Por qué tengo estas ideas acerca de mi identidad? Ujú. Yo creo que ahí lo que estamos haciendo es profundizando cada vez más en las consecuencias del pecado. Entonces hablamos de esta caída, hablamos de que el diseño se distorsionó y una de las consecuencias es que nuestro cuerpo también cayó. O sea, vivimos en un mundo caído y tenemos enemigos que nos han enseñado un montón de veces que son el mundo, Satanás y nuestra carne. Y también tenemos que partir y entender de que tenemos ahora deseos que se han corrompido por el pecado, que vivimos con emociones que están distorsionadas, que vivimos con pensamientos e interpretamos de una manera equivocada porque lo hacemos a través del pecado. Entonces, a partir de ahí se pueden estar como creando este tipo de distorsiones en mis deseos, en mis pensamientos, en la forma en cómo me siento, cómo me veo. Además, estos tres enemigos nos atacan por todos lados. Satanás nos ataca a punta de mentiras,
Nuestra carne, que son, digamos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nos atacan con la forma en cómo nos sentimos. Y el mundo nos ataca a través de los movimientos ideológicos, decirte que ya hemos evolucionado y que esas cosas son del pasado, que tienes que crecer y que tienes que despertar y mirar, ser tolerante con lo nuevo que sale, ¿cierto? Estas vanas filosofías de las que hablaba Pablo, que en el mundo emergen y que eso nos tienta. Y ahí hablando de las ideologías, hay una que me parece muy clave en este tema y que pues es algo como muy nuevo y eso es lo raro. Antes no se hablaba de eso, antes era o X o Y, pero ahora porque hablamos de la ideología de género. El tema para hablar de la ideología de género es que hay que hablar también de otros conceptos y es aprender a diferenciar qué es identidad sexual, qué es orientación sexual y qué es identidad de género, ¿cierto? Que mira, todo lo que se ha Tres conceptos desglosado, diferentes. todo lo que se ha desglosado. A mí me gusta decirlo de esta forma. El pecado ha existido desde Génesis 3, Ujú. pero ahora estamos en una época en nuestra vida donde el pecado es más visible, es más público, es más global, porque lo vemos en internet, porque estamos expuestos al pecado de una forma evidente, ¿cierto? Esto no quiere decir que antes no habían personas que luchaban con su identidad de género o con su orientación sexual. Ujú. Sí las había, pero no era algo tan llamativo como sí lo es ahora y que tenemos que verlo. Claro. Eso también ha influenciado un montón. Entonces, explicando rápidamente estos temas, la identidad sexual es precisamente esta identidad, ¿cómo lo podemos decir? Como corporal, que está sobre, biológica, que está literalmente arraigada a nuestro aparato reproductor. Si naciste con una vulva y una vagina, eres mujer, porque tienes estos cromosomas, y si Ujú. naciste con un pene y con testículos, eres un hombre, porque naciste con estos cromosomas. Esa es la identidad sexual, Ok. la biológica. Mi orientación sexual es que aunque yo haya nacido con una identidad sexual biológica X, yo puedo elegir a dónde yo me estoy sintiendo atraído. Entonces, ahora no solamente hablamos de que me atraen, si yo soy mujer, los hombres o las mujeres. Ahora me pueden atraer muchas más Mm. eh, identidades sexuales que se van creando. Sí. Entonces hay personas que se sienten asexuales o que se sienten bisexuales o que se sienten homosexuales, o sea, a un mismo género, o hay una infinidad. Ya en eso pues es otro mundo. Y la identidad de género entonces se supone ahora que es esta construcción social y cultural que hemos hecho Ujú. frente al género con el que yo me identifico, me siento. Y literal es muy impresionante porque todas las palabras que definen esta construcción de conceptos es cómo te sientes, cómo te ves, qué te queda mejor, cómo te sientes más cómodo. Entonces a partir de ahí lo construyes. Entonces, Ujú. ejemplo, yo puedo haber nacido biológicamente como una mujer, pero sentir que mi género no concuerda con mi biología, sino que yo soy hombre en un cuerpo de una mujer, pero mi orientación sexual puede ser también otra infinidad. Entonces mira que son conceptos ahí Sí. que se han como mezclado un montón, Ujú. pero que al fin y al cabo son vanas filosofías del mundo. Ujú. Hasta allá es donde nos ha llevado el pecado. Qué teso, Pau, porque, o sea, y tú no lo dices, es un constructo social, la identidad de género. ¿Basado en qué? En mi subjetividad, Así en es, cómo me autopercibo. total. Entonces ya no es tal vez este diseño original como Dios lo creó, sino ahora soy yo el creador de mi propia identidad. Exacto. Y mira que esto es un concepto que esta sí es como de la última ola, de vivirnos en movimiento. Y hasta un punto yo estoy de acuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo? Sí somos movimiento. El único que es inmutable es Dios, que ese es uno de sus atributos. Nosotros cambiamos y gracias a Dios que cambiamos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es el parámetro que limita este movimiento? Para nosotros que vamos a Dios, deben ser los principios bíblicos. Hasta Así donde es. Dios dice que nos podemos mover, ahí nos movemos. Así es. Pero para el mundo, cada vez ese principio se ha corrido y ha sido realmente, ¿cómo se dice eso? Como una construcción de mayoría. Entonces, por ejemplo, te lo pongo así. Me acuerdo que hace unos meses estaba en una clase de sexualidad, no desde una perspectiva bíblica, comprendiendo un poco esta perspectiva del mundo en este momento. Y entonces en este movimiento ya no siquiera estamos hablando, estamos saliendo del concepto de identidad de género, identidad sexual, todo esto, ya estamos saliendo de eso. Ujú. Y nos estamos metiendo ahora una nueva ola del espectro
de las Respecto. sexualidades humanas. Ya no hablamos de sexualidad. Estamos hablando de las sexualidades humanas como un espectro en el que me puedo mover a cualquier dirección. Y era muy teso porque yo hacía una pregunta y yo decía, ok, ¿y qué lo limita? Y entonces me decían, las leyes. Pero entonces si las leyes cambian, mi movimiento es infinito. Entonces ya te voy a decir para dónde voy. Entonces hoy nos identificamos con hombre, mujer, tal vez perro, planta, eso ha salido. Pero si yo me identifico un adulto de 45 años como un niño y me meto a un jardín de niños y tienen que respetar mi forma de autopercibirme e identificarme, y si las leyes cambian y se adaptan a esta nueva subjetividad, entonces lo que hoy decimos pedofilia, o por Dios, no hablemos de eso, en un futuro muy cercano es una posibilidad. Entonces, mira hasta dónde la subjetividad, las sensaciones, la forma en cómo me siento, las ideologías de este mundo, las vanas filosofías, los movimientos que se levantan, llegan cuando no tenemos un principio claro que nos delimita y que nos dice, este es el diseño. Para esto fue que yo los creé, no para esto. Demasiado claro y demasiado teso. Mm. Ya vimos entonces que Dios no se equivocó, ¿cierto? Si hablamos como de esta autopercepción, yo entonces puedo confiar en lo que siento que soy, o al contrario me puedo equivocar al sentirme como soy o al seguir mi corazón. O sea, yo puedo, como un ser humano racional, ¿cierto? Estar equivocado de lo que soy. Por supuesto que sí. Y es muy charro porque sí, soy psicóloga, consejera y yo creo que las emociones están bien y todos debemos sentirlas. Pero debemos ponerlas en el lugar correcto. Las emociones también son creadas por Dios, ¿sí? Pero son creadas para otra cosa muy diferente que para tomar decisiones y para decir que es verdad. Y ahí estamos en dos caminos completamente diferentes. Precisamente Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. O sea, imagínense esto, ni siquiera en esa época estaba pasando todo lo que pasa hoy. Y ya el Señor ya lo sabía, porque el Señor todo lo sabe. Y en su sabiduría Él ya sabía que el corazón de nosotros humano, después de Génesis 3, es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo Dios, creo yo. Así es. Por eso Él nos delimita, por amor. Mira esto Por tan amor. teso. Eso es teso. Mm. O sea, decir que no puedo ser todo lo que quiero ser por amor. Cómo lo que yo quiero ser me lleva a no amar a Dios. Cómo sobrepasar el límite me lleva al contrario de darle la gloria a Él, a pecar contra Él. Y unas también muy buenas preguntas, que por eso decíamos palabras claves al principio, es si el fin de todo esto es glorificar a Dios, entonces ¿a quién estoy glorificando cuando sigo mi corazón? La Biblia es clara, ¿cierto? ¿A quién deseo glorificar cuando me autopercibo y decido creer en mi subjetividad? ¿A quién estoy glorificando con eso? Mí mismo. Para otra pregunta. ¿Es entonces pecado identificarme con otro género? Sigamos con las palabras clave. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque pienso que a veces decimos esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y la gente es como, ay, todo es pecado. Pero no estamos yendo a lo esencial y lo clave, y es, si yo he sido creada para glorificar a Dios, todo lo que le robe la gloria a Dios es pecado. Todo lo que me haga amar menos a Dios es pecado. Y si yo estoy por fuera del diseño que Dios creó para mí, estoy pecando. Sino que a veces yo también quiero decir algo, y es, le ponemos mucho peso porque hay mucho tabú en este tema tan controversial que hablamos, pero el egoísmo, el orgullo, la vanidad son cosas que tampoco hacen parte del diseño original de Dios y también son pecado porque le roban la gloria a Dios, al igual que la homosexualidad, que el travestismo, que los transgénero, cualquier pecado, cierto, sexual o en inmoralidad, cualquier tipo de ese pecado le roba la gloria a Dios, y por eso es que es pecado, porque le roba la gloria a Dios. Muy teso. Lo que yo haga por amor a mí mismo más que por amor a Dios es pecado. Total, ¿Por qué? Porque ya lo vimos, le roba la gloria a Dios. total. ¿Qué pasa entonces si igual decido seguir mi corazón? Y aquí tengo un pasaje que les quiero leer, Romanos 1. Es un poquito largo, pero para que estemos ahí atentos dice,
Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, ya lo veíamos, cómo Dios muestra Ujú. su gloria. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Lo Dios, que estábamos el hablando. carácter de Dios, lo que hablábamos, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Mm. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente se quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, una consecuencia, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes Mm. entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, lo que hemos estado hablando. Mm. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Por esa razón, otra consecuencia, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Aquí me salto al versículo 32. Saben bien que en la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y esto, o sea, La historia del mundo. la historia del El mundo. resumen de todo lo que hemos hablado. Es demasiado teso y yo sacaba de aquí algunos como los puntos de lo que hablaba. Y es primero la rebeldía. Ujú. Ellos entraron en rebeldía y dijeron, no, yo quiero ser como yo quiero ser. Total. A pesar de lo que Dios diga, yo soy lo que soy. Bueno, y tengamos en cuenta que aquí no se está hablando, o sea, esto no fue escrito en esta época, esto fue escrito hace casi 2000 años, Imagínate. pero mira la relevancia que tiene para ahora también. A causa de esa rebeldía que pasó, se les oscureció el entendimiento. Mm. O sea, creyeron que estaban pensando bien, pero terminaron pensando mal. Después, ¿qué pasó? Se volvieron necios. Creyeron que eran sabios, pero en realidad estaban en totalmente lo contrario. A causa de eso, ¿qué pasó? Crearon un ídolo. ¿Y cuál es el ídolo de este tiempo? Se los tengo ahí la clave. El ídolo de este tiempo soy yo mismo. ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo y Total. me amo por encima de cualquier cosa, lo que hablábamos ahorita, amarme por encima de Dios. E incito a otros a amarse a sí mismos por encima de cualquier cosa. Eso es lo más teso de todo. Mm. Después de eso, entonces Dios deja que yo siga en mi necedad, que siga en mi decadencia, se me endurece el corazón, se les endureció el corazón a ellos y recibo el castigo por mi pecado. O sea, si sigo en esa rebeldía, además de que se me endurece el corazón, voy a recibir castigo por mi pecado. ¿Por qué? Porque eso pasó desde Génesis 3. Dios les dijo, si comen del fruto van a morir. Cualquier acción tiene una consecuencia. Y todo tiene una consecuencia. Y el pecado, su consecuencia es la muerte. Y lo más de eso es lo que tú decías, o sea, y ese era el último nivel como de lo que hicieron, es que llevaron a otros a pecar, llevaron a otros a hacer lo mismo, a amarse por encima de todo. Ujú. Y eso sí que, eso me parece demasiado teso de cómo mi pensamiento, lo que yo pienso de mí, cómo quiero vivir mi vida, lleva a otros a pecar también. Y eso yo lo veo tanto, tanto en las redes sociales. Mm. O sea, a mí me salen videos a cada rato de chicos que estaban confundidos. Lo que decías al principio, soy mujer, pero me gustan los aviones, o me gusta el Entonces, hay fútbol, algo mal entonces conmigo. hay algo mal conmigo y se meten en una red social y les dicen, Sí. sí, lo que pasa es que eres hombre. Sí, qué teso. ¿Por qué? Porque esta persona o alguien le dijo la misma mentira y se la creyó, o se Ajá. ama tanto a sí misma que no le importa. Y sabes algo que me parecía súper clave en lo que decías, y es, varias veces se dice lo siguiente, y Dios los abandonó. Mira eso tan teso. Uno se cree más sabio que Dios. Ujú. Y lo que Dios ahí está haciendo es,
ok, haz eso que tú piensas que crees que es lo correcto, yo te dejo hacerlo. Y nos llevaron a la perdición, Ujú. nuestra propia sabiduría. En cambio, cuando Dios nos limita, Ujú. lo que hablábamos en Jeremías antes, es porque Dios sabe la perversión de nuestro corazón y no permite que vayamos hasta allá en su gracia. Ujú. Impresionante. Demasiado teso como Dios, exacto, Dios conoce lo malos que somos y si nos deja ir por el camino malo nos vamos a tirar desbocados. O sea, Dios nos ama tanto, que lo que Sí. decías, que nos limita. Pero mira, nos ama tanto que si el castigo por mi pecado y por mi rebeldía a Dios es la muerte, también nos proveyó en su amor una salida para eso, Así es. que es una persona, que es Cristo. Porque hasta ahora podríamos decir, ah, no, ya, pa' aquí vámonos, no hay nada que hacer acá. Sí, Pero sí hay una salida, y eso es lo más lindo de todo, y es, este pecado es igual a cualquier otro pecado, y la salida es, mira a Cristo, arrepiéntete, reconoce, date cuenta, arrepiéntete ante Dios de tus ídolos, de, de tu pecado, de cómo con ese pecado has quebrantado tu relación con Dios, has hecho entristecer el corazón de Dios y endereza tu camino. así es. Aquí tengo dos pasajes que me parecen fundamentales. Juan 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mm, O sea, si en este momento sientes que has cargado tanto con esas dudas, con esa confusión, con no saber qué eres, o sea, y sabes en tu corazón que lo que Dios dice es verdad, Jesús está esperando a que vengas a Él. Y otro aún más teso, Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. mm, O sea, eso es de los pasajes más tesos que me parece a mí en los que incluso habla Jesús, porque ahí está hablando Jesús mismo. Y es literal. que muchas veces creemos que a causa de mi pecado Dios me rechaza, y es todo lo contrario. A causa de mi pecado Dios se acerca a mí. ¿Por qué? Porque Él sabe que la única manera para yo poder no morirme en ese pecado es que Él, que es el único que me puede limpiar, el único que me puede salvar, venga y se acerque a mí. O sea, no hay otra manera. Yo no Total. puedo ir a Él, sino que Él viene a mí incluso. Y Él viene por los enfermos que necesitan médico. Exacto. No hay ninguna enfermedad que no me permita a mí conocer a Dios, conocer mi pecado y arrepentirme de Él. Yo quiero leer Ezequiel 36, 25 al 27 porque creo que va en consonancia con lo que estabas diciendo y es, él dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y les aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios es el único que puede limpiarnos y no podemos esperar estar limpios para ir a Dios. Así es. No podemos limpiarnos a nosotros mismos porque como Ujú. hablábamos, al contrario, a causa de la caída vamos es cada vez a ir más profundo en nuestro pecado. Pero me parece brutal ese pasaje en el que hablábamos de que a causa de su pecado su corazón se volvió duro. En este Dios Total. nos da un nuevo corazón. O sea, Sí. Él es la esperanza para ti que tienes dudas sobre tu identidad o que tienes amigos que han dudado sobre su identidad o que a pesar de tú no tener esas dudas crees que no, si la gente se siente así es porque así debe ser. No, Ujú. aquí vemos que Dios creó un diseño original y ahora Él quiere volvernos a ese diseño original, darnos un nuevo Así es, corazón. ¿Y a través de qué? Ya lo veíamos, el sacrificio de Jesús, de su obra en la Cristo. cruz. Bueno, muchachos, esto fue TMT Podcast. Esperamos que hayan disfrutado esta charla tanto como nosotros. Muchas Sí. gracias, Pau. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao. Chao.